Hola, ¿cómo están? Voy a hacer una pequeña intervención en relación a un análisis de la escuela secundaria a lo largo de nuestro país en torno a la transición del siglo XIX y XX, situándome o referenciando muy rápidamente la presencia y la influencia de intelectuales como Ernesto Nelson y Joaquín Víctor González. Repasar la historia del nivel secundario proporciona algunos elementos estructurantes de la organización escolar y sus mitos fundantes de gran perdurabilidad. Esta intervención tiene la intención de reseñar los modos en los que se fue expandiendo la escolarización secundaria en Argentina y los debates y demandas de renovación que se desarrollaron a la influencia del movimiento de la escuela nueva. Para ello, parto de la base de un argumento que desarrollé ya en otros trabajos acerca de la existencia de una forma de la escuela media que se consolidó siguiendo determinado modelo e incluyendo rasgos específicos. También que esa construcción se consolidó como un formato que a partir de allí constituyó una gramática que se procesó y modeló las sucesivas intervenciones de reformas y que logró posicionarse como la noción misma de escuela media. La escuela secundaria argentina tiene un punto de origen muy significativo en torno a 1860, con la puesta en funcionamiento de los colegios nacionales para la formación de las élites, que llevaban un modelo unificado de educación liberal a todas las grandes ciudades del país. La función política de los colegios nacionales se orientaba hacia la transformación de los sujetos sociales heterogéneos en sujetos políticos homogéneos, a través de la incorporación de un sistema político institucional restringido. Abarcaron a un porcentaje muy bajo de la población, reclutaban su matrícula en los sectores más acomodados, varones, para continuar estudios universitarios y formar a los administradores del Estado que se estaba conformando. En su expansión, desde 1863 hasta 1916, hubo 17 currícula diferentes, es decir, un cambio de plan cada 3 años, que además no se aplicaban gradualmente, lo que dio paso a planes superpuestos, variando la cantidad de asignaturas. Las humanidades se volvieron un signo de distinción cultural, pero también una tecnología del yo, en términos de que implicaban un trabajo de gobierno de las pasiones e inclinaciones del individuo. Ser capaz de especular y contemplar la naturaleza o las altas obras de arte era parte de una transformación más general en las formas en las que los individuos debían ser gobernados y gobernarse a sí mismos. Estoy siguiendo en este análisis este libro de Inés Dussel del año 1997, Currículum, Humanismo y Democracia en la Enseñanza Media. Se trataba de una formación que preparaba para todo, sin especialización, que implicaba 5 años de cursado y se organizaba en ramos de la enseñanza. Los distintos currícula en esas décadas incluían una continuidad entre lengua y literatura nacionales, disciplinas científicas e historia y geografía con un peso creciente. En las sucesivas modificaciones que se fue articulando, la enseñanza clásica, que se conocía a través de la experiencia europea con la formación de una identidad nacional. Por ejemplo, en lugar de las lenguas clásicas fue ocupado por las modernas. El enciclopedismo se convirtió en el ideal formativo de los colegios nacionales y se convirtió en la única acepción posible para la idea de enseñanza general. La hipótesis de Inés Dussel para el periodo que ella estudia, 1863 a 1920, es que los intentos de reforma más profundos fueron rechazados porque intervenían entre una equivalencia de enseñanza general y currículum humanista. Asimismo, entre las razones de esa perdurabilidad se encontraba el modo en que ese patrón cultural mezclaba la herencia del viejo humanismo con las humanidades modernas, lo que lo transformó en un signo de distinción cultural, un valor más alto para ciertos sectores que la orientación hacia una preparación laboral. Ese patrón cultural fue efectivo porque logró articular las expectativas y estrategias político-culturales de distintos grupos. De ese modo, el currículum enciclopédico se convirtió en la forma hegemónica de la escuela media,
una instancia preparatoria basada en la distinción y el carácter elitista de la alta cultura. Dentro de la selección curricular, los saberes del trabajo y las ocupaciones manuales quedaron al margen de lo que se consagró como la enseñanza deseable y valiosa para la escolaridad secundaria. Esta característica estuvo entre aquellos aspectos que se propusieron modificar en diferentes ocasiones. Los saberes del trabajo continuaron golpeando a la puerta del currículum sistemáticamente y su inclusión fue problemática, ubicados primero en circuitos subvalorados que tuvieron que trabajar mucho para ir logrando un reconocimiento mayor. La primera década del siglo XX muestra ya un formato con determinados rasgos estables que hemos venido mencionando, es decir, el saber escolar separado en gajos o ramos de la enseñanza, en asignaturas o materias, la enseñanza simultánea de esas asignaturas, la formación de docentes en relación con esa división de gajos o materias de la enseñanza, el currículum graduado, es decir, una determinada secuencia con la aprobación de las materias en simultáneo y encadenadas propedéuticamente, promocionando de un año a otro solo a través de la aprobación de todas las asignaturas, una secuencia fija con agrupamientos escolares en base a la edad, el aula-sección como unidad espacial por otro lado, el ciclado y el año escolar como unidades temporales, el currículum generalista y enciclopédico, una jerarquía de saberes vinculados a formas de distinción social, una fuerte presencia de la lógica meritocrática, con dispositivos de evaluación vinculados al examen, con una dimensión privada del sujeto y pública representada en las acreditaciones, el individuo como unidad de formación, el distanciamiento de la vida mundana y de la vida por fuera de la escuela, la condición de preparatorio para lo que vendría después, y a ello se agregaba la neutralidad y la objetividad como pilares de su función social. Allí pedagogía, política, administración y moral se articularon y dieron por resultado un sentido común sobre la enseñanza. Así se constituyó una suerte de matriz que persistió con ligeras modificaciones a lo largo del siglo XX e influyó con la existencia de algunas instituciones educativas como modelos de referencia para el conjunto de las instituciones del nivel. Las instituciones de nivel medio en Argentina hasta ese momento eran los colegios nacionales creados a partir de 1863 y las escuelas normales fundadas a partir de 1870 como dos circuitos completamente separados. También en el inicio del siglo XX se crearon las primeras escuelas industriales y comerciales, es decir, orientaciones vocacionales. En 1905, Joaquín Víctor González, que era ministro de Justicia e Instrucción Pública, estudió la existencia de esos colegios nacionales y su vínculo con las universidades y resolvió que solo algunos de los colegios nacionales se convirtieran en colegios universitarios, con dependencia de las universidades existentes. Córdoba, Buenos Aires, La Plata y Tucumán fueron los colegios establecidos allí como universitarios dependientes de esas universidades. Los demás continuaron siendo colegios nacionales sin dependencia de una universidad. Ernesto Nelson, un intelectual que nace en 1873 y muere en 1959, fue director del internado del Colegio Nacional de La Plata e inspector de enseñanza media en las primeras 2 décadas del siglo XX. Con él, el escolanovismo, pero en particular las ideas de John Dewey, encontraron una expresión en el currículum de la escuela media. Introdujo el fútbol, el cine, la prensa y los viajes de estudio como formas educativas tan o más valiosas que las disciplinas escolares. Así lo expresaba diciendo: la cultura es un resultado natural del ejercicio de la curiosidad y del interés, siendo realmente milagroso el que no haya sucumbido a consecuencia de los refinamientos de una mal llamada educación, que parece empeñada en hacer odioso todo aprendizaje. Nelson cuestionaba ya en 1915 el plan de estudios rígido y una secuencia de reformas que no había modificado esa característica. Le propuso al ministro del área un plan de reformas para la enseñanza secundaria.
Buscaba modificar el currículum mosaico y su componente interno de simultaneidad, abriendo la posibilidad a trayectorias y ritmos de aprendizajes diversos. Planteaba un agrupamiento de asignaturas dependiendo de departamentos de áreas, posibilitando que el alumno pueda desarrollar recorridos distintos. Buscaba con ello evitar que un alumno reprobado en álgebra no pudiera cursar historia moderna. Ofrecía una muy interesante analogía con una biblioteca pública. Decía: obsérvese que sería irritante y absurdo el que una biblioteca escatimase los libros a quienes acudiesen en demanda de lectura, que obligase a leer por estantes completos en los que se hubieran agrupado libros de asuntos inconexos, no permitiendo el paso de uno a otro estante al que no hubiera terminado el precedente, que expulsara de su recinto a los que fracasaran en la tentativa de leer, lo que no agradara o no encontrara eco en la disposición natural del lector. Pues esto exactamente es lo que ha venido haciendo el colegio. El plan que propuso, y dentro del cual está este comentario que acabamos de leer, nunca se implementó. Podemos decir también que la expansión del nivel incluyó la creación de ramas o modalidades diferentes para los sectores sociales que no accederían a los estudios superiores. Sin embargo, tal como han mostrado los estudios de María Antonia Gallart, las nuevas modalidades tuvieron una escasa incidencia frente a la valoración del título de bachiller para los sectores dominantes y para las clases medias en ascenso en la Argentina de las primeras décadas del siglo XX, donde seguía predominando la impronta generalista, humanista y enciclopédica que ya hemos presentado. Ellas lograron hegemonizar la noción misma de escuela secundaria legítima. Ese peso además resultaba deslegitimador para las demás modalidades a las que se buscó jerarquizar en distintos momentos, emparentándolas con el plan general del bachillerato. En 1916, el ministro de Educación, Saavedra Lamas, impulsó una reforma cuya idea central fue transformar los 4 tipos de escuelas secundarias paralelas, el Colegio Nacional o Bachillerato, el normal, el comercial y el industrial, generando una escuela intermedia común de 4 años, a continuación de solo 4 años de enseñanza elemental. Esa escuela intermedia debía preparar para una salida laboral. El tramo final, el secundario superior, debía preparar para actividades diferenciadas. Por un lado, una actividad académica preparatoria para la universidad especializada en distintos campos científicos y humanísticos, y otras 3 especialidades, normal, comercial e industrial, más vinculadas a las inserciones laborales. Esta nueva organización se implementó solo por algunos meses y luego fue suspendida y retrotraída a la organización anterior. Desde la década del 20 surgieron 2 nuevos proyectos de reforma que no se concretaron. El primero buscaba reducir la cantidad de años de la escuela y encomendaba los cursos preparatorios a la propia universidad. El segundo, en 1923, tenía algunas características del plan Saavedra Lamas en su diferenciación entre educación preparatoria y vocacional, pero mantenía el peso en la educación general durante los primeros años de la secundaria y no innovaba en la articulación con la primaria. Aquel canon, pensado y diseñado muchos años atrás como proyecto institucional y como cultura política, logró sistematizar y modelar un formato como referencia inevitable a la que tendía en su expansión. La dinámica logró encontrar un cauce para masificarse, pero a la vez mantener uniformidad respecto a funciones, formas de institucionalización y funciones sociales y políticas. En términos curriculares, los cambios fueron énfasis en contenidos nacionalistas, de mayor o menor enseñanza de lenguas extranjeras u otras modificaciones similares. La reforma Saavedra Lamas significó una intervención significativa en la modificación de la escuela media desde el punto de vista de la duración de la escolarización, su organización y también sus aspectos curriculares, como han analizado Juan Carlos Tedesco en este libro
Educación y Sociedad en la Argentina, y por otro lado Adriana Puigros, en este otro libro, el tomo 3 de su Historia de la Educación en Argentina. Esta reforma debía tener un efecto desescolarizador para los sectores populares, que, según esperaban sus autores, sería desviado al sistema productivo antes de llegar a la educación secundaria. Por eso fue derogada en 1917 como una de las primeras medidas de gobierno de Hipólito Yrigoyen y se retornó al estatus que tenía el bachillerato clásico de la formación general.